En abril de 1972, el astronauta Charles Moose Duke viajó a la Luna como parte de la misión Apolo 16. Al acercarse a nuestro satélite, el astronauta vio extraños destellos sobre la superficie. Parecían fuegos artificiales. Pero no fue el único que presenció ese extraño fenómeno. La mayoría de los astronautas que viajaron a la Luna hablaron sobre un resplandor inusual. Y aparentemente, esos destellos lunares también se observaron desde la Tierra. En septiembre de 2022, el colombiano Rubén Ariza grabó un video de 5 minutos que mostraba claramente los fuegos artificiales lunares. Pero, ¿qué es este extraño fenómeno? ¿Y por qué la ciencia no ha podido explicar las anomalías lunares durante décadas? A pesar de ser el objeto espacial más cercano a nosotros, la Luna sigue siendo un misterio para los científicos. Hace miles de años, la gente comenzó a preguntarse sobre su origen. En la ciudad antigua de Tiwanaku, en las paredes del antiguo templo de Kalasasaya, hay escritos que sugieren que la Luna se formó hace unos 12.000 años. Los dibujos del pueblo Hopi muestran una historia cifrada que cuenta cómo la Luna trajo desastres sin precedentes. Sus leyendas incluyen descripciones de nuestro planeta inclinándose y girando, cambiando su órbita y velocidad de rotación, mientras que las leyendas del pueblo africano Zulú dicen que la Luna es un huevo de dragón en llamas. 2 hermanos con piel escamosa la robaron, la vaciaron de su yema y dejaron su cáscara en el cielo. Pero incluso después de miles de años, los científicos actuales todavía no tienen respuesta definitiva a la pregunta sobre el origen de la Luna. Según una teoría, la Tierra y la Luna solían estar en diferentes partes del sistema solar. Nuestro satélite era un cuerpo espacial parecido a un asteroide. Cuando la Luna se acercó a la Tierra, fue capturada por su campo magnético. Así es como en la mayoría de los casos, otros planetas del sistema solar también obtuvieron sus lunas. Esta teoría podría poner fin a las disputas sobre el origen de la Luna, a menos que un hallazgo desconcertara a los científicos. El hecho es que se encontraron rocas de origen terrestre en nuestro satélite. Si nuestro planeta y la Luna se formaron en diferentes partes del universo, ¿por qué están formados por la misma roca? La profesora Sarah Russell del Museo de Historia Natural de Londres sugiere otra teoría. Según ella, la Luna y la Tierra podrían haberse formado juntas. Hace 4.500 millones de años, cuando nuestro planeta apenas se estaba formando, giraba muy rápido. Tan rápido que una parte de su corteza se partió y acabó en su órbita. Estos restos formaron el satélite. Sin embargo, en este caso, la composición de la Luna y la Tierra debería ser la misma. Los primeros hallazgos de los astronautas del Apolo podrían respaldar esta teoría en parte, pero las muestras de suelo tomadas en la cara oculta de la Luna indican que su composición allí es completamente diferente. La explicación de esta incoherencia se encuentra en la teoría del gran impacto. En 1898, el astrónomo inglés George Darwin sugirió que hace 4.500 millones de años la Tierra chocó con un protoplaneta del tamaño de Marte llamado Theia. El impacto fue tan fuerte que podría haber destruido la Tierra y evitado que la vida apareciera en el sistema solar. Pero por suerte, no ocurrió. La mayoría de la roca de Theia y el manto terrestre fueron arrojados a la órbita de la Tierra por el impacto devastador. Estos fragmentos acabaron formando la Luna. Eso explicaría las rarezas en la composición química de nuestro satélite. Lo más probable es que la cara oculta de la Luna contenga restos de Theia. No obstante, esta teoría no proporciona una explicación para el origen de las rocas lunares que aparentemente son más antiguas que el sistema solar. En 1973, los investigadores descubrieron que algunas rocas lunares tienen más de 5.000 millones de años. Por otra parte, la Tierra y otros planetas del sistema solar se formaron hace 4.600 millones de años. Este descubrimiento llevó a investigadores de la Universidad de California a suponer que la Luna surgió en realidad casi 2.000 millones de años antes que la Tierra. Nuestro satélite probablemente se formó en otro sistema solar. Posteriormente, la Luna fue capturada por la poderosa gravedad del Sol y se convirtió en el satélite de la Tierra.
En ese caso, un objeto que literalmente voló desde las profundidades del espacio ha estado girando alrededor de la Tierra todo este tiempo. Pero el problema es que ninguna de estas hipótesis científicas se ha demostrado al 100%. A pesar de estudiar la Luna durante milenios, la humanidad no solo no ha resuelto el misterio de su origen, sino que se ha confundido cada vez más. Por ejemplo, los científicos saben que la Luna no tiene campo magnético propio, y aún así los astronautas del Apolo fueron capaces de traer piezas magnetizadas de rocas lunares. Sin embargo, estas rocas solo podrían magnetizarse bajo la influencia de la magnetosfera, que, como recordarás, nuestro satélite no tiene. En abril de 1972, la tripulación del Apolo 16 hizo otro descubrimiento asombroso. A unos 100 kilómetros de profundidad bajo la superficie de la Luna, se encontraron dos escudos ferromagnéticos, cada uno con más de 1000 kilómetros de largo. El descubrimiento parece indicar que alguien construyó dos vigas de acero gigantes en el interior de la Luna. Hasta la fecha, nadie sabe cómo acabaron allí. Es posible que la NASA tenga más información, pero la agencia espacial no se apresura a compartirla. Por algún motivo, hasta la información que indica que las muestras de roca traídas por el Apolo 14 contenían agua se mantuvo en secreto durante 40 años. Y solo en 2010, cuando la noticia de que las sondas lunares encontraron 600 millones de toneladas de hielo de agua en los cráteres del satélite acapararon los titulares, la NASA reveló la información sobre los primeros hallazgos. Desafortunadamente, no sabremos la verdad sobre los escudos ferromagnéticos en el corto plazo. Y ahora, además de todos los secretos de la Luna, también están estos destellos de luz misteriosos. Probablemente la solución al misterio se esconde en su interior. Lo que ocurre es que nuestro satélite tiene una órbita extraña, que no se ajusta a su tamaño. Esto hace pensar a los científicos que en su interior la Luna podría ser menos densa. Durante el primer aterrizaje en su superficie, los astronautas instalaron equipos sísmicos. Estos equipos son capaces de detectar diferentes tipos de actividad, como impactos de meteoritos, explosiones artificiales y aterrizajes de emergencia de cohetes. Por ejemplo, durante el aterrizaje del Apolo 12, identificaron un temblor cuya fuerza era similar a la explosión de 1 tonelada de TNT. El equipo registró ese impacto sísmico, pero había algo inusual en él. Solo alcanzó su punto máximo después de 8 minutos, mientras que sus ondas expansivas, en lugar de disminuir, aumentaron 30 veces más. Tanto la NASA como los astronautas del Apolo quedaron asombrados por el fenómeno. Una propagación tan extraordinaria de las ondas de choque podría probar la teoría propuesta en 1962 por el Dr. Gordon McDonald de la NASA. En uno de sus artículos, el académico sugirió que la Luna podría estar completamente hueca por dentro debido a que es significativamente menos densa que la Tierra. Los cráteres lunares podrían ser otra prueba de esta teoría. A diario la superficie de la Luna es bombardeada por alrededor de 3 toneladas de material, pero solo los meteoritos grandes dejan rastros visibles. Además, la anchura y la altura de los cráteres dejados por tales impactos deben guardar cierta proporción. Pero por alguna razón, esta regla no se aplica en la Luna. El estudio reveló que sus cráteres grandes y pequeños son esencialmente iguales. De acuerdo con una hipótesis, los meteoritos pequeños crean depresiones en forma de copa en la superficie rocosa de la Luna, mientras que los objetos grandes perforan literalmente su superficie rocosa y chocan con una capa metálica de alta resistencia que está debajo. Los astrónomos soviéticos Michael Basin y Alexander Sherbakov sugirieron en 1970 que la Luna está compuesta por una capa rocosa exterior que tiene varias millas de espesor, la cual cubre un casco metálico blindado de más de 32 kilómetros de grosor. Los descubrimientos de los astronautas del Apolo 14 respaldan en parte esta teoría. Cuando intentaron perforar la roca del fondo de un cráter lunar, dieron con metales como cobre, cromo, circonio, mica y titanio puro. ¿Podría ser que los destellos que observamos cuando los meteoritos impactan en la Luna sean causados por esa capa metálica? Pero hay algo más extraño en la teoría de los científicos soviéticos. Ambos creían que dentro de la Luna, bajo el casco metálico, había una atmósfera habitable. El autor Herbert Wells
propuso por primera vez la idea de que la Luna es hueca en su libro Los primeros hombres en la Luna, pero algunas hipótesis científicas son incluso más audaces que la ciencia ficción. En 1970, los científicos de la Unión Soviética Michael Basin y Alexander Sherbakov consideraron que esto era realmente posible. Suponían que la Luna era un casco artificial en cuyo interior había vida. Según la conjetura Bain-Sherbakov, un objeto espacial fue enviado a orbitar la Tierra desde una región distante de la galaxia, y una civilización extraterrestre avanzada ha existido allí durante milenios. Los científicos planteaban la hipótesis de que los seres desconocidos que vivían dentro de la Luna eran mucho más avanzados que los habitantes de la Tierra y tenían una tecnología más avanzada. Según su teoría, después de que la Tierra se formó, una civilización extraterrestre construyó una estación espacial para observar la posible vida en nuestro planeta y la disfrazó como satélite. Puede sonar bastante extraño, pero sin la intervención de la civilización extraterrestre, la humanidad probablemente no hubiese aparecido. La cuestión es que la existencia de vida en la Tierra depende de la Luna. Nuestro satélite influye en la inclinación axial de la Tierra, ajustándola 1 grado cada milenio. Sin el equilibrio de la Luna, la Tierra se inclinaría 85 grados cada millón de años. La orientación de la Tierra con respecto al Sol cambiaría tanto que éste no brillaría sobre el ecuador, sino sobre uno de los polos. Todo el hielo del polo orientado hacia el Sol se derretiría, provocando inundaciones extremas. Al mismo tiempo, durante todo el año habría noche en un hemisferio y el otro estaría constantemente abrasado por el Sol. De esta forma, los extraterrestres podrían estar ocultándose realmente de la mirada de los científicos, al mismo tiempo que controlan y apoyan nuestra vida terrestre. La gente sigue encontrando pistas que prueban esta hipótesis. Desde el año 2009, el Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA ha estado explorando la superficie de nuestro satélite para futuras misiones espaciales. Una parte de su investigación, fotos de la superficie lunar, se publicó en Google Maps, donde cualquiera puede verlas. Una de esas personas, un autoproclamado experto en ovnis llamado Scott Waring, encontró algo extraño en el lado oscuro de la Luna. Afirma haber visto una estructura alienígena de 15 kilómetros de largo en el gran cráter antiguo de De Moraes, en el hemisferio norte de la cara oculta de nuestro satélite. Worthington se acercó y se dio cuenta de que estaba mirando el lateral de un enorme edificio. Pero al estudiar el mismo lugar en otras imágenes de la Luna, el astrónomo aficionado descubrió que el edificio había desaparecido misteriosamente y en su lugar había aparecido el cráter. Worthington sostiene que la NASA intenta ocultar la verdad sobre sus descubrimientos y borra cualquier prueba fotográfica, pero la información secreta llega de vez en cuando a los medios de comunicación. En 2007, las fotos supuestamente tomadas durante la misión secreta Apolo 20 empezaron a difundirse por internet. Fueron publicadas por el astronauta William Rutledge. Según la versión oficial de 1961 a 1975, se lanzaron 17 misiones lunares, 11 de ellas tripuladas. Las misiones del Apolo 18, 19 y 20 fueron canceladas debido a restricciones financieras, pero William Rutledge insiste en que la misión Apolo 20 se lanzó en 1976. Entre los tripulantes estaban William Rutledge, Alexei Leonov y Leona Snyder. Rutledge sostiene que durante su misión, el Apolo 15 descubrió un objeto no identificado en la cara oculta de la Luna, presumiblemente una nave espacial. 2 misiones posteriores llevaron a cabo el reconocimiento del terreno desde la órbita y tomaron varias fotografías. Según Rutledge, Apolo 20 tenía la misión de aterrizar cerca de la nave alienígena y estudiarla mediante vehículos exploradores. El astronauta afirma que la tripulación aterrizó con éxito junto a la misteriosa y enorme nave espacial de más de 3 kilómetros de largo y 500 metros de ancho. Comparado con ella, el transbordador Apolo era como una simple piedra contra el monumento de Stonehenge. Rutledge dice que consiguieron entrar en la nave e inspeccionarla desde adentro. Presumiblemente la tripulación encontró cadáveres de alienígenas conservados en tubo de cristal que recorrían la nave espacial. Los astronautas incluso se llevaron la cabeza de uno de ellos para estudiarla. También dijo que la tripulación encontró restos de un piloto humanoide femenino de 6 dedos. Si ese fue realmente el caso, los astronautas estaban realmente estresados.
Y sería cruel exigir evidencia de ellos, como una cabeza extraterrestre o la foto del humanoide. O tal vez la NASA expropió los hallazgos y los mantiene en secreto, como de costumbre. Por extraña que pueda parecer la historia de Rutledge, desde 2017 existen nuevas pruebas en la teoría de civilizaciones extraterrestres en la Luna. Ken Johnston, antiguo director del Departamento de Control de Datos y Fotografías del Laboratorio de Recepción Lunar, afirmó que tenía acceso a copias originales de las fotos, películas y diapositivas de la Luna. Según Johnston, a pesar de la orden de destruir los archivos, guardó una parte de las fotos en su colección privada. Entre ellas figura, por ejemplo, la imagen de una estructura rectangular en el satélite. Estudiar este tipo de hallazgos en la Luna es el objetivo del proyecto denominado Búsqueda de Artefactos Alienígenas en la Luna, fundado por un investigador del Instituto de Radioastronomía de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, Alexei Arkhipov. El académico argumenta que si hubiese criaturas inteligentes en la Luna, sabrían que los humanos los observan. Por lo tanto, la hipotética civilización extraterrestre tendría que ir eliminando paulatinamente sus huellas de las zonas donde aparecen las naves espaciales humanas. Alexei se ha dado cuenta de que los misteriosos destellos de nuestro satélite son cada vez más frecuentes después de cada misión lunar. Está seguro de que así es como las civilizaciones alienígenas destruyen sus estructuras y limpian las pruebas de su presencia en la Luna para que la gente no se entere de su existencia. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre estos destellos? Por muy frenéticas que sean las teorías sobre extraterrestres, los científicos siguen sin ponerse de acuerdo sobre la procedencia de los misteriosos destellos. Pero hay tres teorías principales basadas en la investigación científica. Una de ellas pertenece a los estudiosos de NELIOTA, un proyecto creado específicamente para estudiar la Luna. El proyecto utiliza el gran telescopio del Observatorio Nacional de Atenas, equipado con una cámara especial. Esto les permite a los científicos detectar hasta 8 destellos por hora en la Luna. Los investigadores creen que estos destellos son el resplandor del material que se forma después de que los asteroides golpean la superficie lunar. El caso es que cuando un pequeño asteroide se acerca a la Tierra, se quema en su atmósfera. Sin embargo, la Luna no tiene atmósfera, por lo que cuando una pequeña roca impacta contra ella, se estrella contra su superficie, calentándola y produciendo un destello. Pero algunos investigadores creen que no tiene nada que ver con los meteoritos y que se trata de simples resplandores. Verás, con el paso del tiempo, las rocas de las profundidades de la Luna afloran como resultado de la erosión. Estas rocas se formaron en el interior de cráteres hace 150 millones de años. Cuando reflejan la luz del Sol en un ángulo determinado, se pueden observar los destellos. Pero la exploración de nuestro satélite nunca se detiene. Y en 2023, un nuevo grupo de estudiosos se dedicó a estudiar los destellos lunares en un observatorio diseñado especialmente para este fin. Los astrónomos observan constantemente la Luna, utilizando 2 cámaras situadas a 100 kilómetros al norte de Sevilla, España. Cuando ambas cámaras detectan un destello, graban material fotográfico y de video detallado sobre el suceso y lo envían electrónicamente a la Universidad Julius Maximilian de Würzburg, en Alemania, que supervisa los telescopios. El director del proyecto Hakan Hayal se inclina a creer que los destellos son productos de la actividad sísmica. Según sus observaciones, podría salir gas de las profundidades de la Luna reflejando la luz solar. Esto también podría explicar los llamados destellos prolongados, que pueden durar horas. Aunque científicos de todo el mundo estudian este fenómeno lunar, su origen sigue siendo un misterio. Por lo tanto, cualquiera de las teorías, desde los destellos de meteoritos hasta las explosiones de bases alienígenas, pueden resultar ciertas. También puedes elaborar tu teoría sobre el origen de los destellos y probablemente explicará los secretos de la Luna incluso mejor que las hipótesis de los científicos. Por ejemplo, podríamos incluso aceptar que nuestro satélite es un mero holograma creado por la NASA. Entonces significaría que los destellos lunares se producen cuando los objetos espaciales atraviesan el holograma. ¿Y tú, qué crees? Compárteme tus teorías en los comentarios.